estaba comentando, cuando yo era muy jovencita, tenía 18 años, mis padres tuvieron un accidente de tráfico y mi madre se quedó en estado comatoso durante 5 años, un estado vegetativo persistente, que se llama ahora, con pérdida de masa encefálica y sin que se dieran las buenas condiciones para poder soltar y permitirle que se muriera en paz, sino en la época se hacían operaciones de cráneo pues de hasta 10 horas, 3 meses en UCI, respiradores. Así que la vida se instaló de una forma muy precaria en mi madre y muy jovencita, con sensibilidad y con ganas de observar, me di cuenta que había mucho sufrimiento a veces que no tenía sentido, o sea, que se podría evitar, pero que por alguna razón añadíamos sufrimiento al sufrimiento. Se me quedaron grandes interrogantes, especialmente después de 5 años día y noche en el hospital, porque una persona comatosa es muy dependiente. Se me quedaron grandes interrogantes, emprendí una vida más o menos normal, entre comillas, me tuve que hacer cargo de la familia, las empresas familiares, fui la madre para todo, con 18 años, me ha llevado toda una vida a comprender que era demasiado para una chiquilla, pero al mismo tiempo me hizo también, pues, quién soy ahora, y ahora como que todo va teniendo como un sentido, ¿no?, en los últimos años. No fue, por eso digo lo del Zen, cuando pillé por casualidad un libro que se titulaba Preguntas a un maestro Zen, del maestro de Shimaru, que fue el maestro Zen que introdujo la práctica en Europa, no solo la teoría, sino porque ya se conocía la filosofía Zen y atraía muchísimo a los filósofos de principios del siglo pasado, ¿no?, cuando se conoció. Cuando yo leí lo del Zazen, algo me llamaba y decía, aquí hay algo que solamente he experimentado en el hospital, en la vida y la muerte continuamente, era como estar en una guerra, momentos muy duros, pero al mismo tiempo momentos de plenitud y de felicidad y de gozo insospechados y que nadie me había contado. Entonces decidí investigar, no de una manera consciente, pero sí internamente, qué cosas somos. Y cuando di con el Zen, dije, ostras, para navegar este océano de la existencia, hay brújula, hay coordenadas, hay sextante, se puede navegar con una dirección, así que eso ha sido el Zen para mí durante estos años. Añadir brevemente, para pasaros a vosotros el micrófono, que Zen es la transliteración del término chino Chan, Zen es japonés, Chan en chino, y es a su vez la traducción del término dhyana en sánscrito. Dhyana significa meditación, y es el encuentro del budismo de la India cuando pasó a China y se encontró con el pragmatismo fascinante de los maestros y maestras taoístas chinos, ¿no? Entonces, eso es el Zen, es una mezcla entre el budismo y el taoísmo, y ya en Europa y más concretamente en España, pues evolucionando en gerundio y de alguna manera se ha cuajado, ha coagulado en mí en los últimos 15 años en una fundación que se llama Vivir un buen morir. No es confesional, no tiene que ver, digamos, con la meditación Zen, pero sí ver cómo la práctica de la meditación te pone, y era algo que yo necesitaba, te pone en la perspectiva subjetiva de alguien que está afrontando lo que es difícil de afrontar, lo que no pensamos con la mente que podemos afrontar y sin embargo sí podemos sentir. Y solo haciendo Zazen fue que me pude abordar, y puedo abordar, porque es algo vivo y real, puedo abordar cómo se podía sentir, no solo mi madre, que también cuando estaba muriendo, que fue una muerte fascinante, me dejó lo más real, la experiencia de lo real, y cómo podemos comprender qué necesidades tiene alguien cuando está en esa situación, no solamente en la agonía, que es muy específico, es muy importante. Todas las tradiciones han compartido que el estado las circunstancias y el estado mental en el tiempo final de la agonía es una gran oportunidad para despertar a nuestra verdadera naturaleza, o si no se dan buenas condiciones, y en nuestra sociedad actualmente no se dan buenas condiciones en general,
para la mayor parte de nosotros, cómo puede ser penoso, añadidamente penoso, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de resumir ahora mismo cómo me atrevo a estar delante de vosotras y vosotros hablando de un tema como este, desde una práctica como es el Zen. Es básicamente la práctica, el cultivo del samadhi, o mejor dicho, de la interiorización, de la introspección, para ocuparse realmente de lo real, ¿no? Y que sea algo integrado, y eso lleva efectivamente todo un cultivo, pues como otras tradiciones religiosas. Y voy a añadir aquí algo que quería decir en este marco, y es que hay que distinguir entre espiritualidad y religión. La espiritualidad es constitutiva, es nuestra dimensión, es nuestro, digamos, derecho, entre comillas, de nacimiento. Somos cuerpo, somos cuerpo psicoemocional, somos mente racional que idea y que imagina, y también somos espíritu que alienta, ¿no? Que alienta, que se mueve. Tenemos una dimensión que se silencia, que es capaz de silenciarse, que es capaz de aquietarse, y en ese aquietamiento, en ese silenciamiento, en ese vacío se abre toda la posibilidad para que lo real se manifieste en nosotros de una forma consciente, que eso es la budeidad, ¿no? Así que, pues desde aquí vuestra es la palabra. Vamos a hacer, si queréis, este diálogo que nos han pedido en esta propuesta, y desde aquí estoy a vuestra disposición por si queréis compartir alguna cosa y preguntarme, no sé. Supongo que esta era la propuesta, ¿no? ¿Lo hemos entendido así? ¿O qué? ¿Os la doy a vosotros directamente? Vale. Por eso vamos descubriendo nuevos caminos. Yo me llamo Alain. Taoísmo, formas de pensar. Buenos días, yo me llamo Alain. Para mí una cultura muy profundidad en mi vida ha sido la alegría, la alegría. Y conocer qué espacio, qué importancia tiene la alegría. Gracias. Muy pertinente tu pregunta, Alain, porque, claro, tú ves un dojo zen. Yo era lo que me preguntaba al principio, digo, esta gente se ha tragado todo el mundo una espada, ¿no? ¿Es tan serio? Yo, que era un brazo de mar, digo, esto no me puede estar pasando a mí. Yo me gusta bailar, me gusta danzar, yo era toda una curva, lo soy ahora, pues en la juventud ni te cuento. Y yo decía, ¿por qué me está tocando tanto esta práctica? Entonces, para responderte breve, la alegría real es lo que se va levantando si la práctica de zazen es real y no es empollar un zafu, ¿sabes? Si muchas veces pensamos, se tiende a confundir el desapego, la ecuanimidad y todas estas cosas que tan de moda están en la práctica, pues en el mundo, digamos, en el supermercado espiritual, si me permitís decirlo así, porque también hay de eso. Pero eso es la indiferencia, y la indiferencia literalmente es estar ya muerto, no hace falta aprender nada más. La indiferencia no es ecuanimidad, la indiferencia nos vuelve un poco bovinos, no quieres que te toque. Sentarse en meditación, en el zen, por hablar de esta, pensando en que en tu huevo vas a estar ideal y que nada te va a tocar, es que necesitas practicar más y con un buen maestro o maestra, porque hay que alguien nos tiene que sacar de ese error. Entonces, si es como la compasión, como el amor, no es lo mismo pensar en el amor o pensar en la alegría que sentir alegría, y muchas veces lo real, la alegría, la compasión, el amor, no se anuncia a golpe de tambor, no te lo ven desde fuera necesariamente, sino si realmente nos sienten al otro, ¿no? Así que la alegría es una expresión de nuestra verdadera naturaleza, que eso no es lo mismo que el saltar inconscientemente, pues haciendo como que estamos alegres, y de eso hay mucho también. Así que sea real. Gracias por tu pregunta.
Eskerrik asko. Bueno, yo más que preguntar, te quería agradecer algo que has traído, ¿no? De la vivencia de tu madre. Y bueno, yo, o sea, me ha tocado mucho porque la vivencia, yo perdí a mi madre cuando tenía 13 años. Y para mí fue, luego bueno, yo en mi primer parto tuve parada mía. Y ahí fue una experiencia, luego volví enseguida, ¿no? En mí, ¿no? Pero hubo como un diálogo conmigo, al final con el todo, ¿no? Para mí sí fue la experiencia de estar en ese todo. Y me ha tocado porque fue como en ese momento sentí que mi madre me regaló la vida, pero también me regaló la muerte, la experiencia de su propia muerte fue como un regalo para poder comprender yo luego todas otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por eso. Y bueno, y luego eso, pues en la vida al final te trae como experiencias, ¿no? O personas que te hacen de espejo. Y bueno, y yo pensaba, porque en consulta cuando empecé todo el rato venía gente con experiencias de haber vivido una muerte, ¿no? Y un duelo. Y decía, oh, que ver a alguien con otro tema, ¿no? Pero era todo el rato, me veía en la obligación, y mi camino era otro, más terapéutico, pero era otro camino y era todo el rato, me iba por ahí, decía, ¿para qué? ¿Para qué? Y al final fue cuando comprendí y dije, claro, es que es poder unir las dos cosas, los dos regalos, ¿no? De la vida y de la muerte y poder vivir desde ahí. Así que eskerrik asko. Luego hay algo que cuando has hablado del Zen, tengo mis preguntas por dentro, ¿no? A mí lo que me está resonando es un poco como el Zen es, o sea, lo practicáis como algo que se trae de fuera, como una técnica, una herramienta, o es darle forma a algo que ya se vive dentro. Es decir, ¿es una herramienta o es una experiencia que se le da forma y se le da palabra? Estoy un poquito, me gustaría comprenderlo desde aquí, porque desde la mente es como, bueno, ya lo encasillado, ¿no? Necesitaría comprenderlo. Gracias, qué ricasco por tu testimonio también. Antes de contestar a tu pregunta sobre el Zen, efectivamente, una de las cosas que más comunes en las personas que se dedican a cuidados paliativos, a acompañamiento de personas en muerte, de una forma genuina, porque hay los voluntarismos también, hay que ponerlos, los voluntariados sin una buena formación también hay que ponerlos un poquito en observación. Pues todas las personas que nos dedicamos ahí hemos vivido conscientemente la mordida, el estremecimiento de la pérdida genuino, y eso como una experiencia, y darnos cuenta de que hay algo ahí a lo que nos debemos asomar. Y muchas de las personas que acuden a los lugares donde se enseña, como es la Fundación Vivir un Buen Morir, cómo afrontar los temas estos del acompañamiento en el final de la vida, realmente lo que están buscando, o lo que estamos buscando todos, es esa experiencia que es de orden espiritual, esa experiencia grande de acompañamiento, de sentir que hay algo más que la pena, que el dolor, que el trauma de lo que se vive socialmente, sino que hay algo grande, lo grande, el nacimiento y la muerte. Y aquí voy a decir lo que digo muchas veces, un maestro zen le pidieron que cuando estaba muriendo, que escribiera un poema. En Japón había esa tradición. Y uno de ellos dijo, entre barreño y barreño, el barreño en el que te lavan cuando naces y el que te lavan cuando mueres, entre barreño y barreño, tonterías. Señalando a mi padre, cuando moría le pregunté, papá, ¿qué es lo más grande o lo más fuerte, lo gordo que has vivido durante una vida larga, 86 años? Entre ellas, pues todo el episodio con su mujer, que además conducía él en el accidente de tráfico. Y él, cuando estaba ella en el proceso de agonía, lo más grande, lo más fuerte, lo más, esto. O sea, decía, esto, más que esto no he vivido nunca, ¿no? Fascinante. Con respecto entonces a lo que es la práctica del Zen, es muy pertinente tu pregunta, muy pertinente, no esa cosa, porque es un asunto clave en nuestra práctica.
no es tal como lo practicamos. Zazen Shikantaza, de la escuela Soto Zen, Shikantaza significa solo sentarse. Hay una devoción por la práctica en Zazen. El Zen es la postura de Zazen. Pero claro, cuando profundizas no es una postura física sin más, es como una antena, para empezar es la expresión, es una expresión ya de nuestra naturaleza de Buda. Todo el mundo no madura al mismo tiempo. En un manzano hay unas manzanas que caen antes y otras después. Cuando alguien siente la necesidad de retirarse, de recogerse, de sentirse, y además lo hace, está expresando ya nuestra naturaleza de Buda. Y sin más, sin hacer nada más, ya solamente ganándole la conciencia a eso, ya se va, ya está, ya has llegado. Lo que pasa es que nuestra naturaleza mental anda buscando y pues si pudiera colocar la pierna un poquito más así, si a lo mejor el zafu es así. Yo en realidad lo que quiero es bailar. Yo lo que quiero en realidad es cantar mantras. Yo lo que digo, ¿qué hago yo sentada, quieta, como delante de una pared, que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces empiezan las dudas, empieza todo eso. Y en ese sentido el Zen es un cultivo de... En ese sentido es algo que se practica, y en la medida que se practica es una experiencia, y en la medida que experimentas es un camino, por eso se llama un camino. Pero es un camino que no es que llegue a ningún sitio, retornas a casa en la medida en la que practicas. El maestro Dogen, que fundó la escuela Soto Zen, Edad Media japonesa, decía que la práctica continuada, la perseverancia, la práctica continuada a lo largo del tiempo, no para ganar cualquier cosa, sino para aprender precisamente a que no hay nada que ganar, pero hay que esforzarse mucho y sentarse mucho para decir, coño, pero si había llegado desde el principio, ¿no? Esa es un poco la experiencia del Zen. La dificultad en que es extremadamente simple, extremadamente sencilla, extremadamente sobria, extremadamente desnuda. Es la desnudez de los místicos, nada más que sentarse solo. Desde la esencia, muy Quinta esencial. En ese sentido, ¿sí? Ok, pues vamos a ir dejando que alguien más... Sí, gracias, Irene. Me ha inspirado mucho en la experiencia de cuando nos sentábamos en la Vision Quest. ¿En la? En la Vision Quest, en la naturaleza, para una cosa tan sencilla como estar ayunando, ¿no? Y la experiencia mayor era... La experiencia más interesante para mí era todo lo que la mente te ponía delante. ¿Para qué estás aquí? Estás haciendo el tonto, pero esto no tiene ningún sentido. O sea que penetrar toda esta mente para al final darte cuenta que lo único que habías ganado es un espacio donde poder escuchar de otra manera. Entonces me ha inspirado esa experiencia, y la verdad es que me parece que en lo sencillo es extraordinario. Gracias, Irene. Efectivamente. Pasa que en el Zen se hace enfocando la atención de una forma disciplinada, porque si no todas las tradiciones espirituales y la búsqueda de visión de la que tú hablas tienen su propia didáctica. Aun en la simplicidad más absoluta hay un diseño que cumplir. Las cosas no es de cualquier manera, pues acabas de cualquier manera. Es muy importante en las tradiciones espirituales, en todas, atender el diseño propio de esa tradición espiritual, porque en sí mismo puedes visitar otras, puedes celebrar con otras personas la experiencia que es una y única, pero por lo menos una, debes andarte bien para adentro, ¿no? Para que el potencial
para generar ese espacio que tú dices, para sentirte, se pueda desplegar en todo su esplendor, si me permitís así, ¿no? Entonces, como estamos en un encuentro de tradiciones, y yo recuerdo en aquella época que nos conocimos, Irene, que hace un montón de muchos años, había un maestro que además que era de la India, que al contactar con otras tradiciones y al sentirte touché por la experiencia real de otros, decía, es que es como subir a la cima de una montaña. Todos los caminos, o muchos caminos, llevan a la cima de la montaña, pero tendrás que elegir uno para seguirlo, ¿no? Porque si estás cambiando todo el rato de camino, pues caminas en círculos. Visitar otros caminos de cuando en cuando. Y esa frase de ese maestro me ha inspirado mucho para perseverar en la práctica del Zen, que es especialmente... Un buen maestro Zen te confronta mucho, y el mío, aprovecho para expresar mi más profundo agradecimiento, el mío es muy valioso para eso, y realmente necesitas apoyo, necesitas una sangha, necesitas el tesoro de la sangha para poder caminar. Así que desde aquí pues me gustaría celebrar y agradecer no solamente los maestros y maestras del Zen, sino especialmente de todas las tradiciones que nos señalan, nos recuerdan, que nos alientan a perseverar, para que cuando llegue nuestro momento grande tengamos las mejores circunstancias, tanto internas como de relaciones, como de asuntos terminados. Y si no es ahora, ¿cuándo? Esa es un poco la práctica del Zen. Como me parece que siguen por ahí, si queréis, antes de terminar, dale. Yo, al hilo de un comentario que has hecho antes, ¿no? Al hilo de lo que has comentado respecto a que somos animales conscientes, ¿no? Me ha parecido muy sugerente. Quería hacer un apunte, ¿no? Y es que, así como las tradiciones espirituales tienen mucha luz que aportar en el tema de la muerte, yo creo que hasta la ciencia, hoy en día, la ciencia, cuando ha investigado cuál es el origen de la muerte, tiene una buena noticia, y es que la muerte ha sido el mejor invento de la evolución para sí. Claro. Bueno, no digo que al hilo de lo que ha hecho de animales, que somos animales conscientes, yo creo que también la ciencia tiene una buena noticia respecto a la muerte, y es que la muerte es el mejor invento de la vida para enriquecerla y perpetuarla, porque ahora desde la ciencia se está haciendo el origen de la muerte biológica, y parece que está hace 700 o 1000 millones de años en nuestro proceso evolutivo. Antes las células se reproducían por bipartición, de forma que la vida se extendía creando seres genéticamente idénticos. Sería muy aburrida la vida sin la muerte. Seguiríamos siendo células unicelulares que nos partimos en dos, y la vida no avanza, ¿no? Entonces, la aparición de la reproducción sexual, compartiendo material genético entre células diferentes, dio lugar a la muerte. Pero gracias a la muerte tenemos la vida en abundancia que tenemos, las formas de vida, que es una maravilla esto, ¿no? Y bueno, yo me quería quedar con ese mensaje, ¿no? También de la ciencia podemos decir, es una bendición la muerte. Sin la muerte seguiríamos siendo células unicelulares aburridísimas, y esto sería otra historia, ¿no? Pues qué bueno para terminar, porque precisamente el maestro Dogen, fundador de la escuela Soto Zen, acuñó un término que se llama Zenki, es como vida-muerte en la misma palabra. Es que todos estamos muy bien hechos, todo está tan bien hecho, tan bien hecho. Y vida-muerte, Zenki, significa al mismo tiempo actividad total en la vida, actividad total en la muerte, energía total en la vida, energía total en la muerte, y al mismo tiempo significa desapego de, soltar, y al mismo tiempo significa inmersión en el instante presente. Eso es. A vosotros, qué ricasco.